Hola, buenos días, buenas tardes a todos. Bienvenidos al webinar La analítica de datos en ciberseguridad. Hoy queremos presentar con ustedes las implicaciones más importantes de la analítica de datos para ciberseguridad, sobre esquemas de Big Data. Además, se brindará un panorama sobre el enfoque, las técnicas y los medios más empleados en el mundo moderno de la analítica de datos. Se discutirán estos desafíos a la luz de algunas aplicaciones para la gestión de riesgos en este ámbito. Para ello, contamos con Osvaldo Zapata. Osvaldo es economista y magíster en economía, con trayectoria en proyectos de tecnologías de información y comunicaciones, analítica de datos, seguridad ciudadana y desarrollo socioeconómico de los territorios. Actualmente es director de planeación de la seguridad en la Secretaría de Seguridad y Justicia de Gobernación de Antioquia. Así que nada, esperamos que disfrutes de este webinar y damos paso a Osvaldo. Osvaldo, adelante, cuando quieras. Muchas gracias. Buenos días a todos. Este es entonces un webinar donde vamos a tratar algo sobre el contexto actual que se presenta en relación con la utilización de técnicas de analítica de datos para el mundo y las necesidades de la ciberseguridad. Para arrancar, quisiera poner sobre la mesa algunas de las opiniones que de pronto resumen de muy buena manera cuál es la situación actual en términos tanto de los desafíos que enfrenta el mundo, la ciberseguridad, como los que tenemos dentro de las posibilidades de la analítica de datos y la gestión de grandes volúmenes de información. Hay una oración que es recurrente, que nos recuerda Sun Tzu desde el arte de la guerra, la relación entre el conocimiento propio y el conocimiento del enemigo en proyectos, digamos, de sistemas rivales. Y es, si conoces a tu enemigo y te conoces a ti mismo, ni en 100 batallas correrás peligro. Si no conoces a tu enemigo, pero te conoces a ti mismo, por cada victoria también tendrás una derrota. Si no conoces a tu enemigo ni te conoces a ti mismo, perderás cada batalla. Así que una de las grandes lecciones que deja esto es que no se trata solo de ganar la batalla, sino de hacerlo considerando necesariamente los riesgos, amenazas y vulnerabilidades que representa el sistema rival, pero sobre todo y también reconocer las propias capacidades para aprovechar esos riesgos y esas vulnerabilidades como oportunidades. Y en la parte inferior vemos algunas consideraciones sobre este mundo reciente de la gestión, como decía, de grandes volúmenes de información. Una es la de Eric Schmidt, el director ejecutivo de Google, que decía a comienzos de siglo que cada 2 días estamos creando tanta información como lo hacíamos hasta 2003. Los modelos de pronósticos de volúmenes de información a nivel mundial lo que muestran es que por cada día que pasa las tasas de crecimiento y los volúmenes de información son cada vez más altas. Pero adicionalmente que esa información es aprovechable, y otras dos oraciones que nos dejan eso de presente. La primera es, como decía William Deming, el estadístico norteamericano de posguerra, donde decía, sin datos solo eres alguien más con una opinión. O más recientemente James Barksdale, exdirectivo de Netscape, que decía que si tenemos datos, vamos a ellos, pero si todo lo que tenemos son opiniones, vámonos con la mía. Aquí hay una cuestión de fondo que tiene que ver con epistemología de las ciencias, que tiene que ver con cómo conocemos el mundo y que en última instancia estas organizaciones que son tan complejas, cuanto más información tienen, pues la pueden aprovechar, pero cuando una organización no es capaz de utilizarla como un capital estratégico para su desarrollo, finalmente lo que predominan son los criterios de autoridad por la experiencia o por la posición jerárquica de quienes están eventualmente en una posición de poder, y si bien esa es información relevante, la información de experto, no podemos dejar de tener en cuenta pues que cuando hablamos de las oportunidades de los datos hoy en día, pues se trata de, sí, en muchos casos de sistemas de información donde operaciones estadísticas, donde reposan
incluso docenas de miles, cientos de miles e incluso a veces hasta millones de registros cuyo aprovechamiento puede dar una idea mucho más completa de lo que pudiera la propia experiencia o la experiencia del círculo cercano. Así que estas son todas desafíos, pero también oportunidades, y sabemos que la analítica de datos ha estado en el core del crecimiento de las empresas durante los últimos años. Lo que hay que señalar en términos de ciberseguridad es que sin duda, digamos, durante las últimas décadas, la ciencia de datos, que es un campo de reciente desarrollo, los últimos 10, 15 años, ha liderado el cambio en las operaciones, en los procesos, en las tecnologías del mundo de la ciberseguridad, porque se trata de identificar patrones de riesgos o amenazas cyber a partir de la explotación de esos datos, que la digitación, los sistemas de IoT, obviamente pues permiten tener también un registro de las operaciones en red, de las operaciones en computadoras, de la actividad a nivel en la capa de aplicaciones incluso, y que todo eso pues permite también o obliga mejor a que las personas y los equipos de trabajo de ciberseguridad vayan a esos datos y los utilicen. Algunas cifras importantes, por ejemplo, sobre cómo ha crecido la amenaza en el espacio de la ciberseguridad durante los últimos años, entre 2010 y 2019, el número de firmas de malware conocidos pasó de 50 a 900 millones. Esto quiere decir un incremento de casi el 2000% en unos 10 años. Que los costos de los ciberdelitos calculados podrían ascender a nivel global a unos 400 mil millones de dólares, que puesto en pesos colombianos, pues sería una cifra para nada despreciable. Muchas veces el presupuesto del mundo, digamos, de la industria, del mundo de lo público, de unos 1.600 billones de pesos anuales. Es una cifra sin duda que hay que tener en cuenta. Lo mismo que el número de ataques de violación de datos podría triplicarse en 5 años de acuerdo con informes recientes, y que sin duda el desafío de seguir salvaguardando esos principios de la ciberseguridad en materia de confidencialidad, integridad, disponibilidad de la información, tiene ahora más relevancia que nunca, y que entonces debemos aprovechar pues, las oportunidades que nos brinda la ciencia, la tecnología y la ingeniería a este respecto. Algunos otros datos de contexto. Lo que estamos viendo en pantalla en este momento es, por ejemplo, el índice el índice de interés visto a través de las consultas en Google de los temas de Machine Learning en la línea azul, de Data Science en la línea naranja y de Cybersecurity en la línea gris, que rápidamente uno puede identificar que la tendencia durante los últimos 10 años ha sido a multiplicarse muchas veces. En el caso de Machine Learning, un interés multiplicado a un 1000%. En el caso de la ciberseguridad, a pesar del declive en Data Science y en Machine Learning de los últimos 2, 3 años, ciberseguridad es un tema que sigue siendo de cada vez mayor interés a nivel mundial. Y hay una oportunidad, y es el creciente mundo de la ciencia de datos como un complemento. Señalamos ahí de revolucionario de las soluciones convencionales del mundo de la ciberseguridad referidas a la implementación de los firewalls, de los antivirus a nivel de equipo, de servidor, todos los temas que tienen que ver con autenticaciones y controles de acceso por perfiles y roles, todo esto que es como de larga tradición, los sistemas criptográficos y demás, pues ya ahora, digamos, con la oportunidad de complementarse a través de sistemas generativos que aprovechan, digamos, de lo que beben es como de 3 disciplinas en el mundo de la ciencia de datos, que es lo que vemos en el gráfico inferior derecho. Por un lado, oportunidades provenientes del mundo de las ciencias de la computación, oportunidades del mundo de la estadística y las matemáticas,
que en una muy buena medida han crecido también durante los últimos 20, 30 años en implementaciones que van más allá de lo puramente teórico, y estamos viendo un crecimiento de las matemáticas, de la estadística aplicada, y obviamente, digamos, en cada campo donde esto se quiera aplicar, como es este de la ciberseguridad, un conocimiento, como dicen los ingenieros, del negocio, o un conocimiento del dominio específico temático de que se trate para las implementaciones en cualquier campo de la industria o de sector público, y en este caso, evidentemente, la ciberseguridad. Desde hace más o menos unas 4 décadas y media, si nos alargamos mucho en el tiempo, empezaron a aparecer unos proyectos orientados sobre todo en los departamentos de TI de las organizaciones, especialmente en el mundo privado, proyectos que se denominaron como Business Intelligence. Después, por allá en los 90, proyectos de Business Analytics, en la medida en que estos equipos de ingenieros de datos empezaron a integrarse más con los equipos puramente misionales de las organizaciones. Y esta es la manera como más o menos puede lucir hoy un proyecto convencional de analítica de datos en diferentes organizaciones, que tiene diferentes fases y como diferentes capas o layers dentro de esa arquitectura de información. Por un lado, la ingesta de datos, fuentes de múltiple tipo, estructurada, semiestructurada, no estructurada, web services para el intercambio seguro de información, protocolos SFTP, etcétera, procedimientos de extracción, transformación y carga de datos, o ETLs, como se conocen en el mundo de la ingeniería de datos. Una parte importante relacionada con los repositorios de respaldo y de procesamiento de información vienen los data centers de las organizaciones, o de manera creciente también en nube, tanto para arquitecturas de pequeño dimensionamiento, tanto para soluciones como para almacenamiento, como arquitecturas ya, digamos, de muy gran tamaño, ya en este mundo de Big Data, que es lo que vemos aquí en esta capa de la área de integración de la información. Posteriormente, unas capas ya, ahora sí, de análisis de datos, donde se implementan procesos de minería, de analítica, para tanto describir como obtener predicciones relevantes para la identificación de patrones, y finalmente la disposición de esa información a través de cubos OLAP, a través de geovisores, a través de tableros de control, a través de reportes por demanda y demás, para usuarios finales que están conectados con los procesos de negocio propiamente dicho. Esta es la manera como habitualmente lucen estos proyectos, que, insisto, cada vez son de mayor adopción en la industria y en el sector público. Pero me quiero devolver un poco y muy rápidamente como para retomar algunos conceptos que son críticos en las disciplinas que ven largo de las ciencias de la información y del knowledge management, que tiene que ver con la cadena de datos, lo que se denomina a veces comúnmente como la cadena de valor del dato, de los datos hasta las decisiones, pasando por la información, el conocimiento y la sabiduría. Normalmente los datos pues son pequeñas unidades de información obtenidas a través de algún lenguaje en particular, que, puestas en contexto, proveen información, que todavía más cuando se conectan con informaciones útiles para aportar valor en las organizaciones, se convierten en conocimiento, y finalmente en sabiduría y decisiones, en la medida en que esto se asienta en la transformación de la cultura organizacional en el largo plazo, y permite obtener de manera creciente mejores resultados en la medida que se implementa. Y esto es también aplicable al mundo de la ciberseguridad. No se trata solamente de proyectos de analítica por la analítica, sino proyectos que sean capaces de resolver problemas para usuarios finales, tanto en la capa, digamos, de ingeniería propiamente dicho, como en la capa, digamos, de usuario final. Algunas advertencias y lecciones que van dejando la implementación de todos estos sistemas con el tiempo es: la primera es que sin buenos datos no hay conocimiento. Mucho se dice sobre esta oración, puede ser manida, pero tiene mucho de cierto, en el sentido de que si entra basura, sale basura. El tema de la calidad de los datos es importante. En algunos proyectos de analítica puede ser que se relajen algunos supuestos relacionados con este tema, pero sin duda, y en el mundo de la ciberseguridad, es fundamental garantizar calidad de los datos. Y además hay grandes desafíos en esa materia.
Lo otro es que todos los modelos están equivocados. Algunos son útiles. Finalmente, los modelos son representaciones simplificadas de la realidad. Los modelos tanto de las, digamos, de la matemática teórica de las amenazas de ciberseguridad en la literatura teórica de ciberseguridad, como los modelos aplicados para la solución de problemas ya en el mundo de inteligencia artificial y machine learning, pues nunca son del todo perfectos, atienden parcialmente, aun cuando lo hacen muy bien, las preguntas de manera satisfactoria. Y digamos que para el analista de datos es siempre muy importante descubrir cuál es la familia de modelos que puede ser aplicable y finalmente tomar decisiones de selección y de inferencia, como lo vamos a señalar ahorita. Otra máxima importantísima es que los modelos más simples son mejores que los más complejos. Pues obviamente, excepto cuando no hay modelos más simples, o lo que se conoce como la navaja de Occam, que no deben multiplicarse las entidades innecesariamente. Esto tiene que ver con la parsimonia de la modelación, que adicionalmente ocurre con frecuencia que los datos empleados para entrenar los modelos no se distribuyen de la misma forma que los que genera el sistema cuando estos salen a producción, mucho menos cuando estamos enfrentándonos a bases de datos que representan apenas una porción o una muestra, digamos, de los flujos, y en este mundo de la ciberseguridad, los flujos que ocurren en redes que van más allá de las redes corporativas o de las redes incluso a nivel de industria. Y además, pues porque uno, por ejemplo, si uno va a analizar series de tiempo, es frecuente que tú no tengas datos siempre estacionarios, siempre con la misma media, siempre con la misma varianza, o que tu muestra de datos no sea representativa del universo sobre el que se quieren y se pretenden tomar decisiones. Lo otro es que tú enfrentas sistemas rivales que permanentemente se están adaptando a las implementaciones que tú desarrolles. Entonces, este tema de lo que se conoce también como la validez externa o la capacidad de generalizar las conclusiones de un modelo es un problema persistente y siempre deben buscarse estrategias para reentrenar y ajustar los modelos. Entre otras advertencias o lecciones importantes para los analistas de datos en este y cualquier área, es que las soluciones, como señalo entonces, es que deben ser constantemente sometidas a pruebas con nuevos datos e incluso buscar estrategias para automatizar esos procesos de calibración de los modelos en el tiempo. Que casi nunca hay una respuesta única correcta frente a un problema. Los modelos a veces de variable objetivo específica, por ejemplo, digamos que son capaces de representar cuáles pueden ser los determinantes más decisivos en un momento dado, pero frente a realidades cambiantes, incluso esas estimaciones paramétricas pueden cambiar. Por otro lado, que uno resuelve un problema y enseguida aparece otro que de pronto estaba en un segundo orden, pero que es aprovechado rápidamente por el sistema rival, y entonces hay que hacer ajustes al modelo o definitivamente modelar diferente. Que cuanto más se conozca el proceso generador de datos desde el punto de vista, digamos, propiamente estadístico, pero también los procedimientos que dan lugar a la generación de datos, las actividades humanas y las actividades de los sistemas que tienen lugar en el momento de crear las tablas o los orígenes de datos, independientemente cuál sea su formato, es fundamental. Cuanto más esté enterado el analista de esto, mejor va a poder modelar. Y cuanto más conozca, evidentemente, los fundamentos matemáticos y estadísticos de los modelos que se proponen, pues evidentemente va a poder dar una solución más apropiada y más blindada. Que la visualización de datos y la gramática, lo que conoce hoy como la gramática de los gráficos, ese gran mundo del database, es indispensable para entender los datos, y todo ese tema de estadística descriptiva, de análisis descriptivo de datos y de visualización es fundamental, porque somos los seres humanos, pues seres, digamos que obtenemos conocimiento de manera privilegiada a través de los canales visuales. Otro es que, digamos que ya entrando un poco en materia sobre definiciones y acotando un poco el campo del dominio de conocimiento que nos ocupa hoy, tener en cuenta que la analítica de datos se refiere no al análisis de datos en general, pero sí a cierto tipo de análisis de datos. A un análisis de datos que es capaz, como lo decíamos ahorita cuando hablábamos de los datos
a la información, luego al conocimiento, enseguida a las decisiones y finalmente a la sabiduría, es que es un análisis de datos que permite incrementar de manera recurrente, progresiva, la capacidad de las organizaciones para tomar mejores decisiones, decisiones que cada vez generen más valor. Es decir, es un análisis de datos orientado a mejorar los procesos misionales de los negocios. Con frecuencia se habla, por ejemplo, de la monetización de los datos en el mundo de lo privado. En el mundo de lo público, por ejemplo, puede tener que ver, yo en lo personal, pongo como ejemplo, trabajo ahora en temas de seguridad ciudadana y uno dice, ¿qué es la analítica de datos en este campo? Pues análisis de información que permita prevenir los riesgos que enfrentan los ciudadanos por amenazas del mundo de la seguridad ciudadana, como pueden ser riesgos para su vida, para su integridad física, riesgos para la protección de su patrimonio y demás. Y lo mismo pasa en los temas de ciberseguridad, es un análisis de datos orientados a prevenir los riesgos de ataques, de malware, de spyware, riesgos asociados con actividad intrusiva que generen costos a la organización y demás. Que en el mundo de la analítica de datos también se tienen de manera recurrente otros conceptos que son bien vale la pena traerlos a colación. Lo de ciencia de datos que decía ahorita que es una combinación de ciencias de la computación con matemática, con conocimiento, digamos, con temas del conocimiento específico de la materia que se ocupa, como una combinación de esas tres cosas. Este tema está creciendo muy rápido. Hace creo que unos 4 o 5 años, la Academia Nacional de Ciencias de los Estados Unidos, por ejemplo, publicó unos lineamientos estratégicos para la transformación de los currículum de los estudiantes del sistema educativo de los Estados Unidos desde primaria, con bases en conocimiento de estadística aplicada, orientando fundamentalmente la formación del talento humano hacia adquirir cada vez mayores habilidades en estas materias, ni hablar de las transformaciones que vienen ocurriendo ya en los pensum de las carreras profesionales y en el mundo, digamos, de los posgrados. Cada vez más vemos especializaciones, maestrías, doctorados de este mundo de la ciencia de datos. Conceptos como la minería de datos, que es un subconjunto, digamos, de técnicas específicas dentro de eso que se ha denominado como Machine Learning, que a su vez es un subconjunto de esas técnicas de inteligencia artificial, pero donde también encontramos en el mundo de la minería de datos ese universo de técnicas para el análisis descriptivo de datos univariados, bivariados y demás. El análisis de datos, propiamente dicho, y obviamente a veces hay una discusión, esto no es que haya consenso pues entre expertos tampoco sobre estas disciplinas emergentes, donde se dice que son nuevas formas en las que aparece la estadística o nuevas formas en las que aparecen ciertos ámbitos de la computación. Y evidentemente conceptos asociados con estrategia corporativa, por lo que decíamos ahorita de conectar la analítica con la estrategia misional de las organizaciones y su proceso generador de valor. Que en general las fases de la analítica de datos se pueden resumir como una fase de ingesta, de captura de información, de extracción de información de diferentes orígenes de datos, una fase posterior de limpieza o de preprocesamiento de datos o de transformación de datos. Esto recibe muchos nombres en la literatura. Una fase de visualización, análisis exploratorio de datos univariado, bivariado, multivariado, una fase posterior de selección y extracción de atributos, identificando aquellos que más aportan información, aquello que uno quiere explicar y sobre lo que quiere identificar patrones y comportamientos regulares. La etapa ahora sí de modelado de datos, donde a partir de unos supuestos se pretenden y del uso de una muestra de datos se pretenden generalizaciones de inferencia estadística sobre poblaciones más amplias, presentes o futuras de datos. Y finalmente unas fases de evaluación de la calidad de los modelos y de inferencia para la validez externa de los modelos. Sobre este tema de las fases, digamos, hay discusión también en relación con cuáles son los frameworks que se utilizan en el mundo de la ciencia de datos. Quizá el más común sea el CRISP-DM de IBM,
utilizado, yo creo, si no me falla la memoria, durante entre unas 2, 3 décadas, con muchos desarrollos, implementaciones a medida, personalizadas y demás, tanto en el ámbito público como privado. Y que de alguna manera, digamos, uno encuentra en estas fases que acabo de proponer de esa forma. Que estas fases no son discretas, es decir, no es que sean secuenciales, primero la una, luego la otra y luego la otra, consecutivas necesariamente, no, ni tampoco son independientes, son interdependientes. A veces alguna actividad que uno adelanta en el proceso de modelado lo obliga a uno a regresarse hasta la visualización, o alguna actividad que uno desarrolla ya implementando los modelos permite darle feedback e implementar algunos ajustes a los modelos y demás. Así que estas fases, digamos, hay que tomarlas de manera interdependiente, como para ordenar de alguna forma, de manera lógica, cuál es el transcurso de las actividades que se desarrollan, pero de ninguna manera tomadas a rajatabla, pues como actividades que se desarrollen una tras la otra. Eso serían proyectos pues a pérdida. Y lo otro es que el analista enfrenta restricciones a lo largo de todas las fases. La disponibilidad de datos. En este mundo de la ciberseguridad, por ejemplo, si bien no es objeto de esta presentación, pero digamos cada vez hay más conjuntos de datos disponibles para el desarrollo de soluciones, incluso con efectos prácticos. Ahorita voy a señalar algún ejemplo relacionado con eso. Sin embargo, esos conjuntos de datos son siempre limitados, dado pues que, digamos, las redes se multiplican mucho más rápidamente que la capacidad de almacenamiento, porque además las políticas de acceso a la información también son muy restrictivas a nivel de empresa. Luego, digamos, no todo el sector de la ciberseguridad necesariamente es capaz de alimentarse de la experiencia o de capturar, digamos, la información generada por la experiencia de tantísimas fuentes de información crecientes, y eso es sin duda un desafío que tiene que enfrentar el analista de datos. En relación con la fase de ingesta de datos, la lista de tipos y fuentes de datos es larga y creciente. En el mundo de la ciberseguridad es frecuente encontrar archivos tipo TXT, CSV, JSON, formatos en cascada tipo XML, por ejemplo, y conjuntos de datos estructurados de diferente naturaleza para, por ejemplo, actividad o registro de información de una red, sobre información de los sistemas de los nombres de dominio, sobre información de usuarios, en fin, que se presentan en la forma de logs en diferentes formatos, e incluso hablamos en muchos casos de reportes no estructurados de datos en la forma de páginas web, en la forma de PDFs, a veces en la forma de archivos Word o de archivos tipo presentaciones, bueno, sin hacerle referencia a una marca específica, pero la data no estructurada, sobre todo tipo texto, también es cada vez más frecuente, y a veces se aprovechan, digamos, los reportes que por defecto traen algunos sistemas, por ejemplo, de control o de procesamiento de paquetes, o de procesamiento o de control de la actividad de las aplicaciones, y que traen por defecto una reportería estática que se convierte a su vez en PDFs, y que a su vez esos PDFs son en muchos casos utilizados a nivel de empresa para procesos automatizados ya, digamos, de analítica de datos. Entonces, PDFs, eso cada vez es más frecuente. Información si estamos hablando, por ejemplo, de la información que uno encuentra en los paquetes propiamente dichos, esas unidades básicas de información, tanto en la información de control que aparece en los encabezados, como en los trailers o en los metadatos, o el mismo, la misma carga útil de los paquetes, pues son informaciones útiles. Allá encontramos los computadores de origen, los computadores de destino, los puertos de origen, los puertos de destino, los protocolos utilizados, las versiones, los tiempos, la duración de los eventos y demás. Entonces, información
altamente, digamos, útil en estos temas de ciberseguridad y vienen en muy diferentes formatos dependiendo de la aplicación que se esté empleando para hacer control de esas actividades y esos eventos. Lo mismo, a veces los archivos de origen son código fuente, archivos binarios, textos sin formato, a veces se presentan como topologías físicas o lógicas de red y demás. Voy a pasar un poco más rápido para que veamos allí porque hay unos ejemplos que quiero poner para no dejarlos de poner sobre la mesa. Entonces, los datos estructurados son estructurados de diferente naturaleza que se obtienen, como dije, de diferentes sistemas como el sistema de detección de intrusos, los mismos, hay incluso antivirus o paquetes de virtualización o paquetes de firewall o, en fin, digamos que generan reportería, todo eso puede ser aprovechable, analizadores de paquetes, como decíamos, web scrapers, por ejemplo, para generar orígenes de datos a partir de páginas web, el tema de sistemas de seguridad online o streaming para no solamente flujos de datos de redes, sino incluso para las mismas soluciones, digamos, de sistemas de información y de soluciones implementadas a nivel de empresa. El desafío de ordenar por relevancia los atributos que de verdad se puedan aprovechar para esto. Y digamos que después de hacer esa ingesta de datos, esa captura de información, si pensamos en datos estructurados, no quisiera dejar de poner de presente algunos temas importantes. Cuando se trata de datos estructurados, como en muchas ocasiones en el mundo de la ciberseguridad aparecen, tenemos tres tipos de campos. Esa identificación de los tipos de campos es crítica. Si son datos cuantitativos, es decir, datos ordenados, donde uno puede identificar cuando un dato es mayor a otro, enteros, con decimales, doubles, todo ese tipo de campos, los campos ordinales, por ejemplo, donde uno, aquí por ejemplo la tabla, un ejemplo, uno puede tener una distribución, por ejemplo, de rangos de edad o de niveles de prioridad bajo, medio, alto. Todos esos son campos ordinales y campos categóricos que definen estados distintos de cierta métrica de los datos. Es muy importante identificar los tipos de campos porque en el mundo de la analítica es clave caracterizar los orígenes de la información o de los conjuntos de datos. En esta tabla que vemos a mano derecha, se muestra, por ejemplo, que para datos estructurados uno tiene que identificar, describir claramente qué es una fila, un ítem o un registro, qué son los atributos o las columnas o los campos, dependiendo si se trata de bases de datos o si es un origen de datos para redes, cuáles son los enlaces o los links, cuáles son las posiciones, si son digamos, estructuras de datos para geometrías continuas y cuáles son las celdas. Desde el punto de vista de los tipos de datasets, tenemos tipo tablas, tipo redes o árboles, tipo campos, geometrías o clústeres o listas. Es común en las estructuras en JSON encontrar efectivamente estas listas y cada vez más frecuentes en las estructuras distribuidas, por ejemplo, de Big Data, trabajar con ese tipo de orígenes de datos. Definir claramente entonces qué es una fila, qué es una columna, qué es una celda, qué es un link, qué es un nodo, es clave en la caracterización iniciando un proceso de modelado de datos. Si la disponibilidad de los datos es estática, es decir, no tiene unos datos en batch y trabaja con eso, o si la disponibilidad de datos es dinámica y hay que tomar un montón de decisiones tanto respecto a los procesos de almacenamiento como a los procesos de analítica propiamente dichos. Si los atributos, como decíamos, son categóricos, que me describen diferentes tipos de observaciones, son ordenados o son cuantitativos. Si la dirección del ordenamiento es secuencial, es divergente, un secuencial ya la sabemos, digamos, si pensáramos los números naturales son secuenciales, pero divergentes puede ser, por ejemplo, una variación porcentual, que uno sabe que en positivos pasan no es lo mismo un 1% que un menos 1%, un 2% que un menos 2%, de datos divergentes, o datos cíclicos, como puede ser la hora del reloj. Todo eso es fundamental identificarlo porque eso va definiendo, es indispensable
para establecer cuál es la estrategia empírica o la estrategia de modelado que se requiere. Entonces, describir los orígenes de datos a nivel de conjunto, ítem y atributo, tipificar, marcar y eliminar errores derivados del procedimiento generador de datos humanos o del sistema. A veces se ha macartizado mucho la palabra limpieza, pero en este contexto no se trata ni de una manipulación deliberada de los datos, sino más bien como de una fase donde se homologan nombres, registros o campos y se documenta la información, donde se balancean tablas. Por ejemplo, es común en el mundo de la ciberseguridad uno tener para algoritmos de clasificación registros. Y uno dice, este registro es un registro malicioso o es un registro benigno. Y a veces uno tiene el 99.9% de los registros como registros benignos y apenas un 0.01% de los registros como maliciosos. Balancear las tablas es fundamental en el uso de cierto tipo de estrategias de analítica de datos o de cierto tipo de conjunto de modelos. Para eso se logra a través de técnicas de imputación o de selección aleatorizada de subconjuntos de datos para modelar sobre esos subconjuntos y demás. La derivación o creación de campos nuevos, la asociación de tablas, como cuando pensamos en un modelo, en un modelo de campo un modelo de base de datos relacional, por ejemplo, donde uno tiene tablas maestras que se relacionan entre sí, pero a veces no es tanto eso, sino que uno tiene que tomar decisiones y a veces, por ejemplo, para emparejar fuentes de información, dependiendo del número de observaciones que vengan en missing, pues, o en datos faltantes, restringir la muestra o mantenerla ampliada. A veces las muestras vienen, digamos, muy pesadas de ceros también para técnicas. Entonces es muy importante técnicas de análisis predictivo de variable de respuesta discreta o dicotómica también. Es fundamental establecer ese tema de los balanceos y todo esto ocurre en esta fase de limpieza y preprocesamiento de datos. La depuración de registros o de campos para efectos de modelado y parsimonia del proceso. No todos los campos son siempre útiles. Asegurar la calidad de los datos desde el punto de vista de la exactitud de los datos, de su completitud, de la consistencia de los datos, de la conformidad, unicidad y oportunidad. No me voy a detener mucho en esto, pero solo para destacar que son todas necesidades dentro de esa fase de preparación de datos. Posterior a eso, una fase de visualización y análisis exploratorio de datos. Hay que tener en cuenta este campo de la visualización de datos, es toda una disciplina. Hoy hay programas doctorales en estos temas, hay libros de texto ya con un abordaje teórico conectado con una amplia literatura empírica sobre cuáles son los efectos en la percepción de cierto tipo específico de disposición gráfica de información. Y en esta fase tenemos tanto análisis exploratorio vía visualización y análisis descriptivo de datos, como técnicas del mundo de la estadística descriptiva, como medidas de tendencia central, media, mediana, medidas de dispersión, varianza, desviación estándar, los gráficos de caja y bigotes para identificar cómo se distribuyen las variables, histogramas, identificación de outliers, medidas de concentración, como decir, y de desigualdad, como por ejemplo, la que más probablemente quizá conocemos todos el Gini, técnicas de autocorrelación temporal para identificar estacionalidad de los datos de series de tiempo y estacionariedad de esos mismos vectores de datos, palabras frecuentes y nubes de palabras, en el caso, digamos, de la analítica de texto, son todas técnicas para análisis exploratorio de datos, para análisis exploratorio bivariado, entre las más comunes que uno siempre tiene que desarrollar antes de enfrentarse a la modelación para inferencia propiamente dicha son medidas de dispersión conjunta, tablas de contingencia, matrices de correlaciones, matrices ANOVA, los análisis exploratorios de datos espaciales, por ejemplo, matrices de autocorrelación espacial, todo el tema, todo lo que se conoce como análisis exploratorio de datos espaciales o AED,
Me refiero a eso, todo el tema de analítica de redes, medidas de prestigio, por ejemplo, de los nodos, medida de proximidad entre nodos, medidas de peso entre enlaces, todo ese mundo hace, digamos, de técnicas hacen parte de lo puramente descriptivo, pero son indispensables antes de proponer cualquier modelo predictivo. Aquí, por ejemplo, un gráfico del índice de correlación de Pearson que oscila entre -1 y 1, y es un índice que le permite a uno establecer qué tan correlacionada linealmente es estando una pareja de variables. Cuanto más cercano es su valor absoluto a 1, más fuerte es la correlación. Cuanto más cercano es su valor absoluto a 0, es más débil su correlación. Y hay test estadísticos que permiten hacer una prueba de hipótesis sobre el conjunto de ese coeficiente para establecer si es estadísticamente representativo o no. Aquí dejo algunas diapositivas de interés para identificar cuáles son las acciones más recurrentes o que resumen bien cuáles son las acciones más recurrentes en el mundo de la visualización de datos, tanto interactiva como estática, actividades de análisis, de búsqueda, de queries, para objetivos de todos los conjuntos de datos, para tendencias, outliers, características de la información, atributos de distribución, extremos, correlaciones, similitud, para datos de redes, de las formas topográficas, para datos espaciales, las formas donde quedan la ubicación geográfica de los puntos, de las líneas, de los polígonos y demás. Esta tabla también, digamos, resume de manera muy bien cómo es ya, digamos, la manera como se puede representar la producción de estas, o el cumplimiento de estas actividades de visualización de datos. No me voy a detener, esto es crítico en los temas de visualización de datos. Cuando hablamos de marcas como, digamos, una marca cero dimensional es un punto, una marca de una dimensión, una línea, una marca de 2 dimensiones, un área, y una marca de 3 dimensiones, ya digamos temas de, perdón, una marca de 2 dimensiones sería un polígono, y una marca de 3 dimensiones ya sería un área pues con volumen. Ahora, hay dos conceptos críticos en visualización de datos que son expresividad y efectividad. La expresividad tiene que ver con representar a través de visualización lo que está contenido efectivamente en los datos. Entonces, lo que son atributos o variables o columnas o campos ordenados, representarlos a través de canales de magnitud, como estos que vemos a la izquierda. Y lo que son atributos categóricos, expresarlos a través de marcas y de canales para atributos categóricos como los que vemos a la derecha. Está probado científicamente a través de experimentos con humanos que la efectividad, es decir, la capacidad de reconocer, digamos, la distribución de esas variables ordenadas, o las diferencias entre los diferentes niveles de las variables categóricas, va siendo más alta cuanto se utilicen de manera privilegiada los primeros canales que aparecen en la parte de arriba, y menos efectiva los que aparecen en la parte de abajo. Es decir, el ojo humano reconoce, por ejemplo, más rápidamente para un atributo ordenado, pues la posición sobre una escala común, que una posición sobre una escala desalineada, y a su vez esta la reconoce de manera más rápida que una distancia, y esta a su vez que un ángulo, y así es la forma de leer esto, que es una forma de resumir esto bien. La visualización es fundamental. Aquí vemos un ejemplo, por ejemplo, de una nube de puntos, de un scatter plot, de una fuente de información dispuesta por el Departamento de Energía, por estos conjuntos de datos de los Álamos para el Departamento de Energía, que están disponibles. Ahí pongo el enlace, que me muestra en el eje Y el número de paquetes y en el eje X el número de bytes. Esto que ustedes ven ahí en la tabla, esto es la muestra de los primeros 3 registros, y es la manera como lucen muchas veces estos conjuntos de datos de ciberseguridad: tiempo, duración, computador de origen, el puerto del computador, el puerto de origen, el computador de destino, el puerto de destino, el protocolo, la cantidad de paquetes y la cantidad de bytes que se comparten a través de esos paquetes. Y lo que vemos en este gráfico es que hay por lo menos, primero que hay una relación positiva, son cosas que uno puede identificar rápidamente, una relación positiva entre el número de bytes y el número de paquetes. Pero lo segundo es que la cantidad de bytes por paquete puede cambiar para diferentes subconjuntos de eventos. Eso puede tener que ver con diferentes aplicaciones. Cuando uno hace análisis a nivel de, por ejemplo, puertos y tiempo,
También es muy útil poner la información en nube de puntos porque permite establecer, por ejemplo, que en la medida en que tenemos eventos, es decir, que al principio al parecer hay más eventos que al final, pero fíjense que hay unos puertos en la parte superior cuya distancia hasta los números de los puertos, que realmente es una variable pues ordenada en la medida que las aplicaciones van utilizando los puertos de manera libre, en la medida que lo requieren, es cada vez más grande en el tiempo. Esto puede tener que ver con identificar estos patrones. Aquí ya le puede dar a uno luces sobre que ahí puede haber un proceso de anonimización de datos y demás. Pero más todavía, después cuando hacemos un análisis de histograma, o aquí como se muestra, un análisis de función de densidad de probabilidad, los inferiores a los 500 son los más empleados. Cuando uno veía aquí, uno que pensaba, no, es que todo esto que se ve en área oscura son los que fíjense que en algunos casos son para puertos de numeración pues, superior al 20.000. Y uno diría, ahí se concentra buena parte de los datos, y mentiras. Cuando uno mira la función de densidad de probabilidad acumulada, se da uno cuenta que en la mayoría de los casos la probabilidad de que se utilicen los puertos no basta, sino hasta el 500 más o menos. De ahí empieza a descender de manera progresiva más o menos hasta el puerto 5000. Todo eso le va dando a uno luces y fíjense que es solamente utilizando algunas características de los datos intrínsecas a través de visualización. Hay un tema que tiene que ver posterior a la identificación de patrones vía exploración o inspección visual de datos, que tiene que ver con la selección y extracción de atributos o de campos. Existe un trade-off, es decir, una intercambio o canje entre reducción, entre la carga explicativa de mantener una variable dentro de la estrategia empírica, que puede ser muy importante a la luz de la teoría, por ejemplo, pero la variación o el ruido que introduce en los datos, y casi todas las técnicas de modelado de datos finalmente se basan en esas estrategias para reducir la varianza. Entonces, digamos que el analista tiene que ser muy cuidadoso en eso, y hay por lo menos dos aproximaciones para hacer reducción de dimensionalidad o selección de atributos. La una es quedarse con atributos directamente observados, hombre. Aquellos que expliquen más, dependiendo de la tarea analítica que se tenga. Pero hay otras técnicas, ya no digamos como tan directas, que tienen que ver con la selección de un conjunto pequeño de variables artificialmente creadas a partir de combinaciones generalmente lineales, pero no siempre, de los atributos explicativos para el proceso de modelación de datos. Se utilizan técnicas, por ejemplo, de componentes principales, de análisis discriminante factorial, matrices de correlaciones o factorización matricial no negativa. Son las más frecuentes, pero no las únicas. A veces incluso, si uno quiere ir más allá, hay procesos donde se utilizan algoritmos de clasificación para identificar los atributos que mejor explican lo que uno quiere detallar. Aquí no me voy a detener. Quería poner el ejemplo de que no siempre la selección de un modelo que explique o que prediga de manera perfecta todos los datos es siempre el mejor modelo. Eso tiene que ver con el análisis, digamos, de overfitting o de especificación dentro de esos temas de aseguramiento de la validez interna de los modelos. Esto, por ejemplo, es un scatterplot muy rápidamente de 20 puntos. Y si ustedes ven, si uno ajusta un modelo polinómico de grado 20, pues obviamente me toca todos los puntos. Pero ¿será que este modelo polinómico de grado 20, que son estas líneas verticales aquí en las esquinas, que ya por acá se vuelven un poco en el centro más cercanos a lo que es la línea de tendencia, esta línea obtenida a partir de un modelo de regresión lineal? Pero fíjense esta varianza tan enorme que tiene un modelo polinómico de grado 20 que uno proponga para estos datos, que se ajusta perfecto para estos datos, pero que no me permite predecir de manera plausible datos futuros. Uno esperaría que uno al ver estos puntos, uno creía que el resto de los puntos van cayendo como por acá. ¿Qué tanta capacidad tiene ese modelo para explicar cuando el rango de valores en la Y bajan hasta menos de los 500.000, imagínense, y para los puntos observados están como entre menos 2 y 4? Así que sí, claro, hay un modelo que puede ser el mejor, ideal, y hay un modelo ajustado.
La diferencia entre las estimaciones paramétricas o no paramétricas de los parámetros en el modelo, entre el modelo ajustado y el mejor modelo de acuerdo con los supuestos y la aproximación empírica que se emplee, es lo que se denomina como el error intrínseco. Y la distancia o el error existente entre los valores reales poblacionales de los parámetros estimados y los del mejor modelo posible es lo que se conoce como el error extrínseco. Persisten dos culturas en ciencia de los datos, las del modelo y las del algoritmo. Este tipo de consideraciones no son tan comunes en el mundo de la ingeniería, pero sí mucho más en el mundo académico, y uno también encuentra esas diferencias en la literatura científica sobre ciberseguridad o sobre la aplicación de técnicas de analítica de datos en ciberseguridad. Pasando a la fase de modelado de datos, 5 aspectos relevantes que hay que medir siempre. Especificaciones que tienen que ver con la selección apropiada de la familia de modelos para los datos disponibles. La selección, que es identificar el subconjunto de modelos dentro de la familia específica, de acuerdo con, tiene que ver, como le decíamos ahorita, los tipos de datos, la tarea analítica y demás. El ajuste de los modelos, hay medidas específicas para medir que tan bien se ajustan los modelos a los supuestos, digamos, que existen sobre los modelos teóricos que subyacen a las técnicas. Es común que en la práctica, digamos, ya cada vez por las mayores facilidades de implementación de esos modelos y los software, en esa capa de usuario final no hay consideraciones muy profundas sobre este tipo, o a veces se reducen a simplemente la aplicación de ciertas reglas para valorar la calidad de los datos, pero es fundamental que el analista conozca de fondo cuál es la matemática que hay detrás de ese despliegue en producción de los modelos. Y finalmente, unas consideraciones de evaluación a través muchas veces de matrices de confusión, como ya lo voy a señalar. Para destacar algunos de los modelos más empleados en este mundo de la ciberseguridad, para la predicción del estado actual ante nuevos datos o del estado futuro de cierto tipo de riesgo de seguridad. Están los modelos paramétricos y no paramétricos. Todo el tema de lo bayesiano hoy en día en la analítica para ciberseguridad está muy al orden, y digamos que cada vez más desarrollos en eso, mucha literatura en los journals de Big Data sobre este tema. Obviamente, digamos, los enfoques tradicionales de mínimos cuadrados ordinarios para regresiones lineales simples y multivariadas, todo el tema de series de tiempo, todo el tema de modelos de regresión para paneles de datos, para modelos de corte transversal con variable respuesta discreta o dicotómica, ceros o unos, ataque o no ataque, amenaza o no amenaza, ese tipo de cosas, o multinomial. Por ejemplo, nivel de riesgo de cierto evento, es un riesgo bajo, medio, alto. Son modelos donde uno quiere predecir ese nivel de riesgo, entonces en la variable de respuesta tiene una multinomial, 1, 2 o 3, es decir, una variable que no es solamente, que puede ser ordinal, y a veces puede ser una variable categórica, pues yo quiero predecir el estado de cierto riesgo para diferentes tipos, por ejemplo, de subconjuntos dentro de una red, por ejemplo, de una empresa dentro de una industria, de una universidad dentro de una red de universidades, ese tipo de cosas, por poner ejemplos. Obviamente los modelos de conteo, los modelos censurados, los modelos experimentales, los modelos, por ejemplo, de diferencias en diferencias para datos aleatoriamente para datos obtenidos a través de procesos experimentales de aleatorización de algún tipo de tratamiento. Los modelos cuasi experimentales también, propensity score matching, variables instrumentales, regression, discontinuity design, todo eso, digamos, se utiliza en esta literatura. Y digamos ya también, no solamente ese tipo de modelos, sino ya también modelos de algoritmos más del mundo de la ingeniería, cada vez más empleados, pero que en el fondo tienen la aplicación de estos modelos de regresión en cadena a través de diferentes capas o layers, como los árboles de regresión y clasificación, o los árboles de decisión, support vector machine, todo lo que son redes neuronales artificiales, deep learning, entre otros.
ahí digamos que está en muy buena parte la magia del aprovechamiento de todas estas nuevas tecnologías de procesamiento distribuido, pero también técnicas de aprendizaje no supervisado, donde lo que yo no necesariamente tengo un conjunto de datos entrenados, clasificados de manera previa por el humano, sino que procuro identificar los patrones subyacentes a la distribución misma de los datos. Y ahí que encontramos pues, técnicas de clusterización, como el vecino, este primero que es el K-Nearest Neighbor, la clusterización jerárquica, K-Means para clusterización de variables continuas, K-Medias para la clusterización o la agrupación o clasificación de variables ordenadas o discretas, la maximización de la esperanza cuando uno obtiene procesos de distribución, por ejemplo, para su conjunto de datos e intenta pronosticar diferentes grupos a partir de las distribuciones heterogéneas que existen para diferentes subconjuntos de datos y utilizados para identificación de anomalías, identificación de violación de políticas, malware ocultos. Uno dice, pero ¿cómo así? Pues sí, es decir, puede haber alguna actividad maliciosa que de manera deliberada por su creador se instala durante un periodo de tiempo para evitar ser detectada de manera rápida por algún detector de amenazas, y entonces este tipo de técnicas lo que permiten es estar escaneando permanentemente el sistema de archivos de la computadora para o del servidor o de la red de servidores para identificar esas posibles amenazas o esas reglas dañinas a través de políticas que ponen en riesgo o amenazan la integridad de la información y pueden representar una violación de datos. En ese mundo es exactamente aplicable. La evaluación, obviamente la evaluación tiene que ver también con el cumplimiento de unos supuestos de los modelos, lo que hablamos ahora de la validez interna de los modelos, pero en el mundo sobre todo, aquí quiero destacar en esta diapositiva cómo normalmente luce como la lógica o la intuición, pero también después la formalización en ecuaciones de las evaluaciones que se hacen para modelos de algoritmos de clasificación. Una medida altamente aplicada es la exactitud, donde son los valores positivos más los valores verdaderos positivos o el número de registros verdaderos positivos. Es decir, que el algoritmo de clasificación los valoró como positivos, digamos que positivo y negativo sea amenaza o no amenaza, de que el algoritmo predictivo, luego de volver a implementarlo sobre el dataset de origen o un subconjunto del dataset de origen aleatoriamente seleccionado, te dice que son positivos y efectivamente eran positivos. Más los verdaderos negativos, es decir, te los clasifica bien, eran negativos, no eran amenazas, y te los clasifica bien, y te dice el número de registros, es decir, valorados de manera adecuada de acuerdo con los datos observacionales o predichos de manera adecuada de acuerdo con los datos observacionales sobre el conjunto total de datos. Esta medida de exactitud en diferentes modelos puede ser, mejor dicho, el rasero para seleccionar el modelo, el mejor modelo. A veces, sin embargo, para desclasificar o para montar como una matriz de confusión que le permita a uno valorar a través de diferentes criterios los diferentes modelos implementados dentro de una familia de modelos que sea aplicable para la estructura de datos, pues se tienen en cuenta estas otras medidas, las tasas de error, la especificación, la especificidad, la precisión, la tasa de verdaderos positivos y la tasa de verdaderos negativos. Ya para terminar, simplemente una rápida referencia a este mundo creciente de la analítica de datos en entornos de Big Data. Entonces, todos ustedes saben más que yo, de formación seguramente ingenieros, pero destaquémoslo. Normalmente se refiere a este mundo de la Big Data como entornos de gran volumen, variedad, velocidad, variabilidad y veracidad de la información, donde tenemos una alta heterogeneidad y complejidad en las conexiones, en
en los sistemas donde está distribuida la información y donde se distribuye el procesamiento de los datos. El tema de cloud es cada vez más presente, especialmente después de la pandemia. Las amenazas cyber, contenido y contexto, el tema de la interacción de cada vez más actores, como diríamos aquí en Colombia, actores no solamente personas naturales, sino jurídicas, y una comunidad, digamos, también detrás, tanto en el sistema propio como en los sistemas rivales. No olvidemos todo eso que se ha dicho en relación con el crecimiento del crimen organizado asociado a delitos informáticos y la personalización de soluciones. No olvidemos todo ese tema de las amenazas, como han crecido en casi un 2000% de malware durante los últimos años. Esas mayores capacidades de analítica en la nube están poniendo de presente la posibilidad también de utilizar métodos que antes no eran, digamos, viables desde el punto de vista computacional o por costos, como son, por ejemplo, Deep Neural Networks, y sus diferentes clasificaciones. O modelos incluso para la detección de anomalías y la detección de cambios en los parámetros del sistema rival de manera generativa a través de la simulación de datos, como son las simulaciones de Monte Carlo y los modelos de Q-Learning y Q-Networks. Y digamos que asociado a esto, la necesidad de que las empresas, las organizaciones, se adapten proponiendo nuevos esquemas para la identificación y abordaje de amenazas de ciberseguridad, desde la ingesta de la información hasta la toma de decisiones. Muchísimas gracias. Gracias, Osvaldo, por esta sesión. Ha sido muy interesante. No sé si hay preguntas. Podéis realizar todas las preguntas que queráis a través del panel de preguntas. De momento no vemos ninguna. Vamos a esperar un poquito por si acaso nos vamos animando. En cualquier caso, os vamos recordando que una vez termine el webinar, tarda unas 24 horas aproximadamente, os enviaremos a vuestro correo electrónico una encuesta y un certificado de participación en el webinar, ¿vale? Para que lo podáis descargar y, bueno, y tenerlo o bueno, adjuntarlo a alguna certificación, lo que necesitéis. A ver, nos formula la primera pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre variedad y variabilidad? Bien, la variedad tiene que ver con el tipo de origen de datos. Recordemos esta diapositiva, esto igual entiendo, les va a quedar, y es, la variabilidad tiene que ver con esto, con los diferentes tipos de datos, con los diferentes tipos de conjuntos de datos. Entre los datos podemos encontrar pues, la fila, los atributos, los vínculos, las posiciones, los grids. En los conjuntos de datos, si son no solo el formato, si es un JSON, si es un XML, si es un HTML, si es un CSS, si es un TXT, si son datos en texto, si es un texto líquido, si es un texto no estructurado. Todo eso son asuntos que tienen que ver con la variabilidad. Pero lo que tiene que ver con ¿cuál es la otra palabra que me decías? Variedad y variabilidad. No, discúlpeme, eso es lo que tiene que ver con la variedad, es decir, la diversidad de datos y de diferentes conjuntos de datos. Y la variabilidad tiene que ver sobre todo es con la dispersión que hay tanto en procesos univariados como multivariados.
Es decir, algunas medidas, por ejemplo, para la identificación de esa dispersión, la dispersión alrededor de la media, como por ejemplo la desviación estándar o incluso la varianza. Hay otras. O cuando hablamos de varianza conjunta, bivariada o multivariada, en modelos donde uno tiene errores que se multiplican con el incremento de variables que se tienen en cuenta y que de manera conjunta contienen, digamos, un elemento tanto de información como de ruido. Ese elemento de ruido es lo que normalmente se conoce como variabilidad, digamos, conjunta de la información en ámbitos multivariados. Variedad, tipos, variabilidad, dispersión, alrededor de tendencias. Muy bien, muchas gracias. La siguiente pregunta. ¿Cuál es el reto que enfrentan los gobiernos en cuanto al manejo de la analítica de datos para mejorar la toma de decisiones? Yo creo que, muchas gracias por la pregunta. Yo creo que hay mucha tela que cortar alrededor de eso, pero el primer gran reto es asumir de manera activa el liderazgo en la innovación tecnológica para la analítica de datos, impulsar a través de la inversión y de medidas de política pública claras con incentivos para que las organizaciones desde el nivel nacional, pasando incluso por el subnacional, adopten este tipo de estrategias dentro de sus procesos. Eso digamos que siempre el sector público ha estado un poco rezagado en relación con lo que ha venido pasando en la industria, pero cada vez vemos más y mejores ejemplos de esto, al punto que, como les decía ahorita, el gobierno de los Estados Unidos ya hace un par de años se propuso incorporar dentro de la malla curricular de los procesos de formación desde la primaria habilidades en analítica de datos. Así que la adopción de estas estrategias ya, miren esa mirada, observen esa mirada tan de largo plazo de los estados, es siempre la primera decisión. Es decir, tomar la decisión de asumir eso como política pública y orientar inversiones para eso y estimular la formación de talento humano orientado a eso, porque es que lo que estamos observando es que las empresas exitosas o las organizaciones exitosas hoy en día son aquellas que cada vez más son capaces de incorporar procesos de analítica de datos dentro de su toma de decisiones. Muy bien, muchas gracias. Otra pregunta. ¿Qué herramientas nos puede recomendar para realizar analítica de datos? Así también como qué lenguajes de programación son los más recomendados para usar Data Analytics. Hay una diversidad, hay por ahí un gráfico que es cada vez más frecuente y van llenando cada vez más, que son las tecnologías disponibles en el mundo del Big Data, y hay un cajoncito por ahí referido a técnicas, a tecnologías para la analítica de datos en este universo, y hay de todo. O sea, para analítica de datos propiamente dicho, pues hay lenguajes muy versátiles como Python o como R y altamente utilizados. Hay lenguajes que han caído en desuso, pero que se siguen empleando y a veces, en los que a veces hay algún aporte de código, digamos, de usuario en esas materias, pero sin duda los más versátiles en crecimiento, R y Python. Y en cuanto a software, por ejemplo, pues de visualización de datos hay mucho licenciado y libre. En temas de analítica también hay software licenciado y libre. Hay software, por ejemplo, que no, hoy por hoy, que no obligan al usuario final a hacer una programación en script directamente, sino que pueden desarrollar todo su proceso de analítica desde la ingesta hasta la evaluación y despliegue por ventanas, como se dice, ¿cierto? A través de botones. Entonces, hoy en día las tecnologías disponibles son muchas, para no hablar de marcas ni de nombres específicos, pero hay mucha diversidad. Muy bien, muchas gracias. Otra pregunta. ¿Cómo la analítica de datos permite ser predictivo frente al incremento del ciberdelito? Permite, por ejemplo, pronosticar
si un nuevo evento dentro de una matriz, dentro de una base de datos de control del flujo de actividad, por ejemplo, dentro de una red, si un nuevo evento es un evento riesgoso o no es riesgoso, o qué tan riesgoso es, y adoptar medidas para controlar esos riesgos. Es decir, incrementar la capacidad de contrarrestar amenazas. Eso cuando uno tiene modelos, por ejemplo, de variable de resultado como los que ahorita señalamos, modelos de clasificación. ¿Es riesgoso o no es riesgoso? Cuando es una variable dicotómica. O cuál es el subconjunto de la red o el canal específico que está en mayor riesgo, por ejemplo, a partir de datos históricos. Son algunas de las tareas más comunes, si algún ejecutable es malware o no. Más allá, digamos, de los enfoques tradicionales de reglas en sistemas de recomendación o lo tradicional de los antivirus que han sido siempre como contrastar cadenas de paquetes contra firmas específicas. Esto te permite tener un proceso generativo de información en el tiempo. Muy bien, muchas gracias. Otra pregunta que tenemos por aquí es, ¿cuál es la diferencia entre minería y análisis de datos? La minería, primero que todo, no hay consenso entre los más grandes especialistas del mundo en la definición de esas dos cosas, ¿sí? Pero más o menos lo que uno encuentra en la literatura es que ese concepto de minería de datos se refiere a un subconjunto del universo de las técnicas que hacen parte de esa gran categoría que llama análisis de datos. Es como si el análisis de datos fuera una gran sombrilla y la minería de datos uno de sus hijitos. Y en ese hijito encontramos tanto técnicas de estadística descriptiva como técnicas de algoritmos como los que veíamos ahorita, por ejemplo, de clasificación o de aprendizaje no supervisado. Muy bien, muchas gracias, Osvaldo. Vamos terminando ya, nos quedan un par de preguntas. ¿Qué consejo le daría a una empresa pequeña que quiere implementar un esquema de seguridad de sus datos y llevarlos a la nube? Que sea muy cuidadoso, digamos que de acuerdo con sus capacidades, defina una estrategia suficientemente flexible como para identificar de manera rápida cuáles son las principales vulnerabilidades, bien sea por el reclutamiento de talento humano altamente capacitado para ello o a través de la asociación con otros o directamente para la contratación de esos servicios que en muchos casos cada vez también siguen lineamientos y estándares están a la mano, digamos, de las capacidades de las empresas. Pero la identificación de vulnerabilidades para el tamaño de su operación es siempre una de las primeras tareas. Muchas gracias. Y ya la última pregunta. ¿Cómo la analítica de datos permite ser predictivo frente al incremento del ciberdelito? Efectivamente, como señalamos ahorita, ese concepto de lo predictivo, analítica predictiva, a veces en el español lo asociamos mucho como con establecer con cierto nivel de significancia y probabilidad estadística cuál puede ser el valor futuro de una variable, de un conjunto de variables. Eso es lo que se conoce en el mundo de las series de tiempo como los pronósticos, pero la predicción no solamente se reduce a los temas de pronósticos temporales, la predicción también tiene que ver con, como decíamos ahorita, cuál puede ser, por ejemplo, yo puedo entrenar un modelo y obtener un modelo que me permite identificar a partir de un conjunto de datos de varias gigas información y después predecir cuál es la probabilidad de que una actividad sea riesgosa en un sistema generador de datos distinto, de otra industria, de otro país del mundo, de otra línea, digamos, de
ejecución de actividades, en fin. Entonces, la predicción no es solamente el pronóstico, no es siempre que entenderlo a través de esa acepción, sino también como la capacidad de establecer, insisto, con algún nivel de probabilidad estadístico, garantizando, como decíamos ahorita, validez tanto interna del modelo como externa, generalizarlo y poder sacar conclusiones sobre datos nuevos, así hayan ocurrido antes en el tiempo, pero que ocurran. Es el éxito, digamos, del software para la prevención de riesgos de ciberseguridad que implementan estas técnicas de analítica de datos, entrenar sobre grandes volúmenes de información de múltiples fuentes, como para cuando salgan al mercado a posicionar su producto, sean capaces de prevenir los riesgos en cualquier máquina o en cualquier red o en cualquier servidor, donde nunca antes habrían eventualmente recabado información, poder predecir allá en esa nueva red cuáles son los eventos riesgosos y poderlos prevenir y contrarrestar de manera adecuada. Muy bien, Osvaldo. Habíamos dicho que era la última pregunta, pero es que acaba de entrar otra que es muy interesante, así que resolvemos esta y ya finalizamos. ¿Cuáles son sus recomendaciones de fuentes de datos o feeds para alimentar las bases sobre las cuales se va a hacer la analítica? ¿Me repite la pregunta, por favor? Sí. ¿Cuáles son sus recomendaciones de fuentes de datos o feeds para alimentar las bases sobre las que se va a hacer la analítica? Depende de la tarea. A veces, como decíamos ahorita, por aquí de pronto, aquí en esta diapositiva señalaba los sistemas de detección de intrusos, los analizadores de paquetes, los analizadores de aplicaciones. Es común que tengan tanto los de acceso libre y código abierto incluso, como los licenciados, generen cierto tipo de reportería, algunas veces reportería OLAP, datos planos para procesamientos posteriores de parte del usuario final, a veces como reportes estáticos en unos PDFs que te va a convertir en texto líquido para aprovecharlos de cara a algunas preguntas recurrentes en el tiempo. A veces no existen tampoco esos conjuntos de datos fácilmente disponibles. A veces los que generan, por ejemplo, tienen restricciones de acceso o generan muchos missing o tienen disposiciones de privilegios y anonimización de datos que impiden, por ejemplo, aprovechar en algunos casos incluso más del 50 o 60% de los registros. O a veces simplemente no existen y toca crear, como lo decíamos ahorita, que es uno de los grandes desafíos hacia adelante, y es que a nivel industria y a nivel sector público se definan protocolos que permitan desde, como lo veíamos aquí en la capa inferior, desde la misma operación de los sistemas y la infraestructura, recabar la información necesaria para poder disponer modelos de analítica suficientemente capaces de contrarrestar las amenazas crecientes. Es decir, a veces la información necesaria para resolver cierto tipo de tarea analítica no aparece ni en los paquetes, no aparece ni en las consultas OLAP de los sistemas de detección de intrusos, ni en los antivirus, ni en los paquetes sniffers, pues en los paquetes analizadores en los software analizadores de paquetes, ni en los software analizadores de actividad, a veces no están y hay que crearlos. Y cada vez más los sistemas rivales son capaces de adaptarse a esa falta de disposición de datos y por eso esto en muy buena medida es de los desafíos a los que se tienen que abocar los jóvenes estudiantes de temas de ciberseguridad que tienen que ver mucho con la generación de nuevos datos para eso. Vale la pena destacar por último, solo como una referencia, sí, que dice ahorita existen y el que esté interesado en eso de pronto me puede contactar más adelante y le puedo compartir alguna literatura que presenta, digamos, un compendio bastante amplio de fuentes disponibles de información, algunas incluso cambiantes en el tiempo, para entrenar modelos de prevención de riesgos cyber. Y hay mucha información, pero la discusión es
es suficiente para esos niveles tan crecientes de amenazas que veíamos ahorita, que se habían multiplicado en 10 años, de 2010 a 2019, de 50 a 900 millones de firmas de malware. Y yo creo que no, y más o menos el consenso que hay es que no. Así que entre más gente se aboque a esto para generar nuevos conjuntos de datos y que además los ponga al servicio de la comunidad para de esa forma mejorar los sistemas de ciberseguridad, mejor. Muchísimas gracias. Pues nada, vamos a dar por finalizada esta sesión. Le damos las gracias a nuestro ponente, a Osvaldo Zapata, por su tiempo. Y os recordamos a los demás, que a todos los asistentes, que mañana os va a llegar la encuesta y el certificado. Es muy importante y os agradecemos que la cumplimentéis para poder recoger el feedback y, bueno, y el certificado os llegará adjunto en el correo con la encuesta. Así que, bueno, os damos los buenos días a todos, buenas tardes a los que estáis en España y nada, que tengáis buen día. Muchas gracias. Gracias, Osvaldo. Hasta luego, muchas gracias a todos por invitarme y por su participación. Gracias. Adiós. Adiós.